Buenas, soy Abel Gallo, director de la Clínica Ergo y embriólogo, y en esta presentación voy a hablaros del factor masculino, de su contribución a la descendencia y la clasificación de algunas de sus patologías, pero con una perspectiva de futuro, una perspectiva en la era de las ómicas. Desde el punto de vista genómico y también celular, la espermatogénesis es, bueno, en su conjunto, uno de los procesos biológicos más interesantes, más excitantes para mí en cuanto a lo que en él acontecen y en cuanto a lo que vamos sabiendo día a día. No solo por la concurrencia de procesos de reducción meiótica y recombinación del material genético, que obviamente ocurren también en el óvulo, sino porque en su ontogenia el espermatozoide pasa por estadios de verdadera metamorfosis con la adquisición de nuevas estructuras como el flagelo, el acrosoma, la hipercondensación de la cromatina, todos ellos fenómenos que le capacitan para ser el vector o el vehículo perfecto en la transferencia de la información genética al óvulo, pero que aún hoy en día desconocemos en su totalidad y por lo que aún nos hace ser imprecisos en cuanto al porcentaje de esta contribución paterna a la descendencia. De hecho, se ha hipotetizado sobre la contribución y como aquí vemos en este modelo propuesto por Denis Saka, el espermatozoide participaría en una proporción relativa de un 10 o 15%, mientras que el óvulo lo haría en un 70-80%. Sin embargo, hoy en día empezamos a saber que el espermatozoide pudiera contribuir de una proporción casi igual a la del ovocito, de un 50-50%. Pero lo más remarcable, lo más detectable de este esquema hipotético es que cuando algún componente paterno es anormal, este efecto hace que caiga dramáticamente la posibilidad de obtener un embrión viable o un nacimiento de un niño sano, hasta tal punto que se ha denominado el espermatozoide el interruptor que enciende o apaga toda esa maquinaria biosintética que está presente ya en el ovocito. Entre estos componentes esenciales, no solamente está la aportación haploide del DNA espermático, sino que aporta al ovocito el centriolo proximal. Hoy se sabe que también parte de la maquinaria del centriolo distal, enzimas como la fosfolipasa C, bueno, etcétera. Un montón de componentes, pero de los que yo hoy quiero hablaros en especial es de las moléculas de RNA presentes en el espermatozoide. Hay una fracción de RNA mensajeros que ya desde hace mucho tiempo hayan sido caracterizadas por técnicas como la Serial Analysis of Gene Expression o técnicas mucho más asequibles en nuestros laboratorios como una RT-PCR o expresión diferencial de microarrays. Y desde entonces el pool de RNA mensajeros descritos ha ido creciendo día a día. De hecho, durante la espermatogénesis, esa actividad transcripcional que es continua hasta la fase de espermatirredonda, se aprecian un montón de RNAs mensajeros que nos han ido permitiendo dilucidar muchos procesos de la espermatogénesis, pero incluso adscribirlos a determinadas patologías seminales, como se puede ver en esta gráfica, incluso alteraciones dentro de los tratamientos de reproducción asistida, pudiendo utilizar estas moléculas como biomarcadores entre distintos individuos fértiles, infértiles, subfértiles o con las patologías que aquí vemos, oligozospermia, teratozospermia, actinospermia. Y como decía, adscribiéndoles un papel de posibles biomarcadores de estas patologías seminales. Pero lo que hoy os quiero hablar aquí, como os decía, es hacer hincapié en un tipo de RNA que llamamos los RNA no codificantes, que hace años, igual que pasó con el ADN que se desconocía su función, se le llamó DNA basura, también a este RNA se le llamó RNA basura, pero que hoy en día pues cada vez vamos conociendo más de su papel, de su función y va cobrando más importancia. Este RNA no codificante podemos encontrarlo en dos formas. Un RNA no codificante de cadena larga, un long non-coding RNA, y otro de cadena corta o también llamado small non-coding RNA. Esta revisión hecha por el grupo de Esther Antón y Celia Corral pues nos relata precisamente todos estos tipos de RNA y sus posibles mecanismos de acción. Entre estos mecanismos de acción del RNA no codificante podría pasar por, digamos, tres grandes modelos. Un primer mecanismo competidor en el que el long non-coding RNA inhibe la unión de una proteína a su secuencia complementaria de DNA
ya sea anclándose a ella o a la secuencia diana en el DNA y alterando su expresión de alguna manera. Un segundo mecanismo que llamamos activador reclutador, en el que el long non-coding RNA activaría modificadores epigenéticos que hacen que se metile el ADN o se acetile las histonas, en definitiva, activando, regulando ese mecanismo epigenético tan conocido. Y un tercer mecanismo precursor en el que los long non-coding RNA pudieran pasar por un proceso de procesamiento y originar a su vez pequeños microRNAs que están involucrados en otros procesos de regulación génica que iremos viendo. Estos long non-coding RNA van siendo cada vez más caracterizados en la espermatogénesis y, como veis aquí en estas tablas, no solamente describiéndolos, una pura descripción de los mismos, sino asignándoles la función en los procesos de la espermatogénesis. Esto podría permitirnos obtener una huella genética, un fingerprinting, que nos diferenciara entre individuos con espermatogénesis normal y aquellos en los cuales estaría alterada. Este hecho cobra especial importancia en el caso de las azospermias no obstructivas, donde en muchas ocasiones, hasta la obtención del informe de anatomía patológica de la biopsia testicular que hemos enviado, no podemos saber en qué estadio se ha producido la parada de la espermatogénesis. Sin embargo, con esta expresión diferencial, con esta firma genética del RNA, obtendríamos muchísimo más rápido el resultado y podríamos saber dónde está el proceso de la parada espermática. ¿Y dónde se encuentran estas RNAs no codificantes y cómo actúan? Pues hay varios modelos de explicación, de actuación posible. Sin duda ninguna, la localización mayoritaria es en la cabeza del espermatozoide, unido al complejo DNA-histona, al nucleosoma. Y el modo de actuación en el propio espermatozoide pudiera ser silenciando, expresando determinados alelos masculinos, por ejemplo, en un proceso de imprinting genético, de manera que determinados alelos serán expresados o no en el cigoto dependiendo de si su procedencia es paterna o materna. Es uno de los procesos de imprinting conocidos, el silenciamiento de los genes a través del RNA de interferencia. Otros RNAs pudieran estar actuando en las propias mitocondrias, en la pieza intermedia del espermatozoide, expresando genes que codificarían para proteínas esenciales en el proceso de maduración y capacitación. Y luego el modelo de actuación en el ovocito, pues ahora lo explicaremos a continuación en otras diapositivas. En una visión de conjunto, ¿cuál sería el papel de este RNA que se puede encontrar en el propio espermatozoide o en el plasma seminal? Porque es importante recalcar y adentrarnos ahora en otro compartimento que no es solamente el meramente celular del espermatozoide, sino el compartimento plasma seminal que veremos es tan importante. Entre estos mecanismos, por una parte, habría un RNA selectivamente almacenado y retenido en el propio espermatozoide, como hemos venido hablando, pero también un RNA extratesticular que se adquiere durante su tránsito a través del epidídimo en el proceso de maduración y que podría ser vehiculizado por unas microvesículas denominadas epididimosomas. También tendríamos un RNA adquirido en el momento del eyaculado y procedente de las glándulas accesorias, como pueden ser las vesículas seminales, la próstata, bueno, etcétera, todo el conjunto de vesículas que acompañan al tracto urogenital y que en este caso dichas vesículas podrían albergar partículas de RNA como lo hacen los prostasomas. Una vez ya en el tracto genital femenino, estos RNAs de los exosomas pueden incorporarse a las células epiteliales de ese tracto femenino y modular su expresión, como así se ha demostrado en algún modelo animal, como el modelo porcino, donde el semen del macho, del berraco, es capaz de alterar la expresión de las células endometriales y facilitar o no la implantación subsecuente del embrión. Y ya por último, un RNA que finalmente es transmitido al interior del óvulo, modulando, como hemos dicho, la expresión genética del óvulo o del cigoto posterior. La contribución paterna a la descendencia a través de estos RNA puede llegar a ser modulada a su vez por células somáticas. Y este hecho abre grandes posibilidades al estudio para dilucidar la relación entre el ambiente y la herencia paterna. Así se puede ver en experimentos con ratones
cómo la exposición a estos factores estresantes o a dietas restrictivas provoca la liberación de moléculas de RNA somáticas, de la vía somática, que pueden estar alteradas y que posteriormente podrían ser vehiculizadas hacia el espermatozoide y este generar un desarrollo alterado en la descendencia posterior. Pero por ejemplo, quiero mostraros el experimento que me ha resultado muy ilustrativo de CONI de 2018, en los que ovocitos de ratones inyectados con espermatozoides procedentes de la cabeza del epidídimo generaban embriones anómalos de ratón, que terminaban al final siendo no viables. Sin embargo, si estos espermatozoides eran coinyectados con RNA espermático procedente de la parte final del epidídimo, donde se adquiere finalmente la maduración espermática, en la parte caudal, pues se rescataba la viabilidad de estos embriones y de la progenie del ratón, demostrando una vez más que estos RNAs sí que podrían interferir mejorando o alterando el desarrollo de la prole de la ratona. Eh, bueno, todos sabemos que la herencia epigenética a través del DNA ha sido ampliamente estudiada y se conocen o se van conociendo cada vez más sus mecanismos, pero esta herencia a través del RNA se ha ido hipotetizando a lo largo de la historia y traigo aquí a colación una aproximación teórica que ya nació allá por el siglo XIX y que hoy día cobra más vigencia si cabe con lo que ahora sabemos. Es la hipótesis de Weismann, que proponía que la información genética solo podía ir de forma unidireccional desde las células germinales a las células somáticas y nunca en dirección contraria. Sin embargo, la teoría darwiniana que apoyaba a Jean-Baptiste Lamarck proponía unas hipotéticas partículas llamadas gémulas que podrían transferir la información desde las células somáticas a las células germinales, permitiendo así la transmisión de rasgos heredables influenciados por el ambiente. Yo creo que esta descripción ya casi visionaria nos podría estar hablando de estas microvesículas extracelulares que llevarían la información desde las células somáticas a las células germinales. Y me ha parecido muy interesante y, como os he dicho, muy visionaria. Las futuras aplicaciones de todo esto en un mundo de la medicina de la precisión, de la medicina personalizada, si tenemos en cuenta que el ambiente puede modificar o alterar ese código de RNA, llamémosle a partir de código de RNA, se podría comparar el perfil de secuencia de RNAs a modo de una huella genómica y compararlo con los individuos expuestos a tóxicos, a la obesidad, al alcoholismo, al tabaquismo, factores todos ellos que sabemos que afectan a la fertilidad masculina y que podríamos guiar a estos pacientes afectados hacia un consenso médico simplemente para mejorar su calidad de vida, su estilo de vida o en el caso de que tuvieran deseos genésicos, deseos de ser padres. Por lo tanto, como hemos venido hablando, por todo lo dicho, estamos viendo que la aplicabilidad de estos hallazgos en investigación básica ya se van viendo en artículos donde no solamente el RNA, como os decía, sino el plasma seminal que pueda contener este RNA, pueden darnos marcadores de azospermias obstructivas, no obstructivas, o donde un estudio de los prosteasomas, de esas vesículas procedentes de la próstata que engloban material genético, de la que hemos venido hablando, darían lugar a la separación entre una afiliación de pacientes normozospérmicos y no normozospérmicos, por ejemplo. En los casos de esterilidad masculina de origen desconocido, siempre nos ha costado mucho saber a través de un seminograma o seminogramas consecutivos el valor predictivo de este mismo seminograma por su gran variabilidad, como he dicho. Y nos deja sin diagnosticar, sin filiar más de un 30% de varones con este tipo de infertilidad de origen desconocido. Es por ello que en la búsqueda de marcadores de RNA de estos microRNAs, igual que se hizo antaño con marcadores de RNA mensajero de la relación protamina 1, protamina 2, este grupo de investigación del que ya he hablado empiezan a encontrar pares de microRNAs como los obtenidos que puedan ayudarnos a desentrañar o afiliar más esta esterilidad masculina de origen desconocido con marcadores más fiables que un puro seminograma.
En otros casos, es la presencia de microRNAs los que se correlacionan con una mayor calidad embrionaria de embriones obtenidos en día 3 en resultados tras inyección intracitoplásmica. Y esto nos permitiría así tener un valor añadido de permitir valorar la posibilidad de hacer una ICSI o no a varones que portan o no dichos transcritos o bien sea coinyectarlos a modo de activación embrionaria o mejoramiento de la calidad embrionaria en día 3. Y ya que hemos hablado del epidemosomas o de prostosomas, no quería dejar pasar de enumerar una serie de artículos que nos informan acerca de los posibles marcadores presentes en el plasma y que se relacionan con diversas patologías, tanto reproductivas como no reproductivas. Y artículos donde se pueden ver marcadores seminales relacionados con parámetros bioquímicos de teratozospermia, marcadores de RNA que nos relacionan la edad paterna avanzada con niños con desorden del espectro autista o exosomas que pueden contener microRNAs que pueden ser marcadores de cáncer prostático. Y aquí me gustaría adelantar que en un mundo del diagnóstico donde cada vez más se aboga por la biopsia líquida, la biopsia en sangre, la biopsia en saliva, bueno, etcétera, en cualquier fluido corporal, el varón tiene la posibilidad de una toma de biopsia líquida muy importante, de gran valor, que es su semen, que le puede informar y seguro que según los avances de la medicina cada vez más sobre su salud sistémica. Y como no todo en el mundo de las ómicas es el RNA, sería el mundo de la transcriptómica, pues también existe el mundo de la proteómica, de la epigenómica, de la metabolómica, de la regulómica, y quería simplemente daros unas pinceladas de que llegará un día en que, y ya se está haciendo, en que estos transcritos de RNA tengan asignada, tras un proceso traduccional, porque obviamente no todos los transcritos sabemos si se traducen a proteína, pero como decía, tengan asignada la proteína con su función, como demuestra esta gráfica, y cómo participa tanto en la espermatogénesis como en biomarcadores de infertilidad. Bueno, cada vez, como digo, son más artículos que nos correlacionan esto con fertilidad, con tasas de aborto, con patologías varias del varón. Y al final, pues igual que existe con numerosos artículos que correlacionan el RNA con las patologías, os quería presentar algunos en los que se observan cómo también marcadores a nivel proteómico pudieran explicar a un grupo de pacientes de infertilidad de origen desconocido, o cómo también existen ya no solamente una posible firma transcriptómica, sino proteómica, que nos puede revelar el papel del factor masculino en el caso de los abortos recurrentes. Y por último, como ocurría con la transcriptómica, observamos cómo la proteómica nos puede anticipar la presencia de procesos neoplásicos y así tomar una estrategia a tiempo en esos tratamientos terapéuticos. Por lo tanto, las conclusiones que me gustaría obtener de esta pequeña charla es que la aportación masculina a la descendencia es más que su dotación de DNA como se creía hasta ahora. Sobre todo, bueno, pues RNAs y proteínas y un montón de moléculas que irán apareciendo cada vez más van a hacer que el factor masculino tenga un mayor peso en la contribución a la descendencia de la que se asignaba hasta ahora. También deciros que en la era de las ómicas las anomalías de la espermatogénesis van siendo clarificadas. Han sido siempre un caballo de batalla en cómo tipificar a estos pacientes de azospermias no obstructivas, cómo filiarles, cómo poder saber dónde estaba parada su espermatogénesis, y creo que esta nueva era nos va a dilucidar mucho de los procesos. También se abren nuevas vías de diagnóstico a la infertilidad masculina de origen desconocido, puesto que, como os contaba, los seminogramas, cuando estamos en pacientes muy en el borde de un diagnóstico, un seminograma consecutivo tras otro, probablemente no tengan la precisión que el diagnóstico permite con estas moléculas RNA o proteínas mucho más precisas. También decir que el estilo de vida masculina tiene un impacto en la calidad de la descendencia y, como hemos visto, a través de una relación transgeneracional
el modo de vida paterno influye en la misma proporción o igual que el materno, pero que le demos importancia al varón, que no solamente tengamos en cuenta el índice de masa corporal de la mujer, sus hábitos tóxicos, sino que el varón también cuenta y mucho, como hemos visto en esta epigenética translacional vía el varón. Y por último, que el semen constituye un modo de biopsia líquida que nos puede informar de la salud sistémica del varón. Una biopsia líquida fácil de obtener y una biopsia líquida que nos puede anticipar muchos procesos sistémicos que en el varón hasta ahora desconocíamos. Muchas gracias por todo.